y ponerlos en orden cronológico. En otras palabras, el poder tener toda la historia del Señor Jesucristo en el orden correspondiente. Y hemos querido comenzar con ese estudio porque en realidad nos hemos dado cuenta que la Iglesia de Cristo conoce poco de Cristo. Hablamos mucho de Él, pero conocemos poco de Él. Y ese es un problema para aquellos que nos llamamos cristianos. Es raro que alguien que se llame cristiano no conozca a su Cristo, ¿cierto? Y más raro aún es pretender que lo conocemos sin darnos cuenta de que posiblemente no le conocemos. De hecho, una de las cosas que el Señor les dijo, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? Dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No hicimos aquello en tu nombre? Muchos le dirán así, Señor, ¿no fuimos a la iglesia, Señor? Imagina el día, Señor, no fuimos a los cultos, no fuimos a la congregación, no fui al punto de predicación, o no fui a tal o cual lado, y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Querido, el problema no es si tú conoces a Cristo, el problema real es si Cristo te conoce a ti. Ese es el problema real. Y el problema es que muchos de los hermanos de la iglesia, o muchos de los que nos llamamos cristianos, no conocemos realmente al Señor. Digamos que tan poco lo conocemos que con simples palabras a veces somos confundidos por diferentes grupos. Entonces, debido a eso es que hemos decidido empezar un estudio cronológico de la vida del Señor y así poder conocer un poco más de aquel a quien seguimos y a quien adoramos, ¿cierto? Y empezamos hablando sobre el Cristo preencarnado. En otras palabras, hablamos de que el Señor Jesucristo no solamente es de este tiempo, sino que existió desde la eternidad y hasta la eternidad. Siempre ha existido. Y tomamos como referencia uno de los, edictos más llamativos de la Iglesia, creado en el 325, que es el Concilio de Nicea, donde ahí se argumentó y dice, creemos en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, dice, de un Señor Jesucristo. En realidad ahí lo que estaban diciendo es, creemos que este Cristo es eterno, coigual con el Padre, pero Él no es creado, es encarnado. Entonces, gran diferencia, si tú crees que Jesucristo fue creado, tienes serios problemas con el cristianismo, porque el cristianismo dice que creemos en Cristo, un Cristo preexistente, eterno. Pero, ¿qué pasó con ese Cristo eterno? Es que se encarnó, en otras palabras, se hizo un hombre, como nosotros. De la forma nuestra, ¿cierto? Vivió como los hombres, tenía hambre, sed, se cansaba, ¿cierto? Sufrió, murió como cualquier hombre. Pero es Dios, hecho carne. Entonces, de ahí saltamos al segundo punto, que es la genealogía. Y habíamos hablado que las genealogías para el Oriente Medio son muy importantes, particularmente para la nación de Israel. La genealogía lo que hace es establecer las funciones de cada tribu. Si se recuerdan, en el libro de Éxodo, Levítico, lo que hace el escritor Moisés es determinar los roles guiados por Dios para cada tribu. Cada tribu tenía ciertas responsabilidades. ¿Se acuerda de la tribu de Leví? ¿Cuál es su responsabilidad principal? El sacerdocio. Esa era su actividad principal. Y cada tribu tenía algo que hacer, ¿cierto? Tenían cosas que hacer. Entonces, obviamente determinaba también el linaje. Por lo tanto, para la nación de Israel es importante saber el linaje de donde vienes. A tal punto que cuando leemos, ejemplo, el libro de Esdras y Nehemías, muchos de los que volvieron del cautiverio no encontraron su linaje, dijeron, córrete de acá. ¿Por qué? No encontramos tu linaje. Y mientras no lo encontremos, tú puedes decir que eres de la tribu de Leví, pero si no eres de la tribu de Leví, aunque tú nos digas, si no tenemos registro, tenemos que separarte hasta que encontremos registro. No puede ser contaminado el lugar santo donde Dios está. Entonces, por eso es tan importante para la nación de Israel el tema genealógico. Y Mateo empieza su libro con una genealogía. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Mateo lo que quiere hacer es enseñar al pueblo judío que Jesucristo es rey.
es el Mesías prometido a la nación de Israel, de quien obviamente su descendencia está adscrita. ¿Por qué? Porque es descendencia de la tribu de Judá, por lo tanto le corresponde el reinado de su padre David, y es rey de Israel. Y lo que hace Mateo es establecer obviamente ese reinado. Entonces ahí vemos, ¿se acuerdan la semana pasada? Dice ahí el ejemplo de Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Se acuerdan? Y habíamos dicho que ese cambio en el orden implica básicamente un énfasis. El énfasis recae en el reinado, en el Mesías, en su rey. Y por eso empieza de esa manera. Pero Lucas establece el orden de su genealogía después, cuando el Señor empieza su ministerio. Y habíamos hablado que obviamente hay diferencias marcadas entre Lucas y Mateo, y que se pueden ver en vista de dos cosas. Primero, una de las diferencias que se ven es que hablan de temas distintos. En segundo lugar, las diferencias es que Mateo habla de padres genealógicos, padres biológicos. Lucas, posiblemente, aunque ocupa padres biológicos, muchos de ellos no son padres biológicos. En el caso de José, José no es padre biológico de Jesús, ¿cierto? No es padre biológico. Por lo tanto, se le llama un padre legal, porque lo que hace es adoptar a su hijo, hacerse cargo de él, pero con todo lo que significa ser hijo. Que significa con todo lo que significa ser hijo de su estirpe, aunque no lo sea. Ya, entonces lo que hace ahí Lucas es establecer ese punto en el verso 23. De hecho, si ven sus Biblias, ahí en Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era de 30 años. Y con esa pequeña frase, lo que hace Lucas es mostrarnos cómo inicia el ministerio público del Señor Jesucristo, y debemos recordar que prácticamente gran parte de la vida del Señor también estuvo en anonimato hasta que aparece. Ya, hasta que aparece. Ahora, eso obviamente se nota, hay discusiones sobre eso también, ciertos escépticos que dicen, bueno, durante la niñez del Señor Jesucristo hizo pájaros, hizo volar, no sé qué cosas, ¿cierto? Y tomando libros apócrifos, cosas que tampoco son reales, no son estimadas como tal. Ya, pero básicamente la última vez que se menciona en Lucas es cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, se pierde en el templo, ¿se acuerdan? Bueno, en realidad no se pierde, se quedó escuchando a los rabinos haciendo preguntas, y sus padres se van. Estuvieron casi 3 días sin encontrarlo, y vuelven y dicen: ¿Dónde estaba? Y dice: bueno, las cosas de mi padre me es necesario estar. Estoy donde tengo que estar. Y esta fue la última vez. Ahí, como dije, tenía alrededor de 12 años, y después pega un salto a los 30 años, donde el Señor hace su aparición, y antes de él aparece aquel hombre parecido a Elías, pero distinto a Elías, bautizando, ¿se acuerdan? En el Jordán, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dentro de esa predicación aparece aquel que no era aquel rey, donde de hecho Juan dice: no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Y se bautiza. Ahí aparece. Esa fue la aparición, después de muchos años, donde la nación de Israel se supone que esperaba a su Mesías, en realidad no como ellos querían, no como ellos pensaban. Entonces ahí es donde aparece obviamente el Señor, y Lucas nos dice que obviamente este Jesús, que empezó su ministerio a los 30 años, era hijo, según se creía, de José. Y cuando leemos esto, sin duda podemos ver registros en donde las personas reconocían lo que Lucas dice. Ejemplo, en Lucas capítulo 4, verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, de la boca del Señor. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Querido, todas las personas en el tiempo del Señor sabían de dónde venía Jesucristo. Sabían que tenía su padre, era carpintero, sabían que su nombre era José, sabían que su madre se llamaba María, sabían que tenía más hermanos y hermanas, ellos sabían. Era una persona muy normal. Ahora, eso nos dice algo del Señor Jesucristo, querido. El Señor, a veces pensamos del Señor como, no sé, en el tiempo de acá, de la Biblia,
como que todos lo conocían, sí, pero como hombre. Era un hombre común y corriente, es como el vecino de tu casa. Ese que tú dices, ay, este me arregla todo, ay, el vecino, ¿cierto? El vecino Lucho, el Luchito, ¿cierto? Es lo mismo, todos conocían a Luchito. Bueno, aquí todos conocían al Señor, ¿por qué? Porque era carpintero y la idea de carpintería ahí, aunque se traduce así, en realidad era un constructor, él hacía cualquier diseño de construcción, era hábil en eso, era lo que José le había dejado como herencia y seguramente, de hecho, el pueblo judío, una de las cosas que hacían es que cuando tu hijo era primogénito, el que se hacía cargo después del negocio familiar era el primogénito. Entonces, imagínense, a los 30 años uno decía, wow, ya está en el punto más álgido de su vida, donde obviamente a los 30 años se dice que están mejor evaluados, captan mejores ideas, son más, no sé, más fáciles para aprender, y ahí empiezan a menguar, ¿cierto? Para 40 ya estaría viendo de para abajo. Bueno, aquí obviamente la idea es, está bien, vamos. Ahora, ¿qué pasa acá? Si te fijan, una de las cosas desde que el Señor comienza su ministerio, todos conocían a José. A tal punto que conocían la historia de José con María, que en una discusión, se los comenté la vez anterior, con los líderes religiosos, le dijeron al Señor, nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, ellos conocían la vida de José. Y asumían que Jesús era hijo de José a tal punto de que le dijeron al Señor, no somos hijos de fornicación. ¿Qué significa? En otras palabras, está diciendo, nosotros no somos hijos de una relación antes del matrimonio. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo tuvo María a Jesús? Antes de casarse. Y ellos asumían que ese hijo era de José. Pues si no, no tendría sentido decirle no somos hijos de fornicación. Entonces, ¿conocían? Lo conocían. Por eso, Lucas lo que hace es remarcar la idea de que la gente en realidad creía efectivamente que ese Jesús era hijo de José. De manera que obviamente era su forma. Ahora, ese reconocimiento popular no significa que era correcto. Ahora, de hecho, cuando Lucas hace ese alcance, lo hace con un enfoque en la naturaleza del Señor. Ahora, obviamente, de hecho, muchos comentaristas asumen que esta genealogía que está en Lucas, dicen que es de José. Y por eso piensan que Mateo con Lucas hay contradicción de personajes, porque muchos de ellos piensan que Lucas habla de la genealogía de José, porque dice José arriba, en el principio, ¿ya? Y de hecho es parte del problema. Ahora bien, el doctor R.C.H. Lenski hace la siguiente pregunta a estos grupos, a estas personas que creen que Lucas es descendencia de José, y dice lo siguiente, cito: ¿cómo es que a Lucas se le pudo haber ocurrido añadir una genealogía de José después de decir que tan solo se creía que Jesús era hijo de José? Es decir, un hijo físico, cuando Lucas mismo había demostrado ampliamente que esa creencia era errónea y que Jesús era hijo físico solo de María. Esto lo tienen que clarificar quienes se encuentran aquí la genealogía de José. En otras palabras, dice, es imposible que Lucas al principio te diga que no es hijo de José y después te dicen, ah no, es hijo de José. Entonces, ¿es hijo o no es hijo? Él dice, bueno, tienen que aclarar la idea. Explíquenlo. Ahora, como dije, si bien hay que entender algo, estamos hablando de hijo físico, biológico. Y acá lo que hace Lucas es remarcar de que no es un hijo biológico, es un hijo legal. Ahora, un argumento que nos ayuda para definir, obviamente, que esta genealogía no es de José, es la ausencia de un artículo definido que aparece en toda la genealogía. Cuando tú ves el idioma griego, vas a notar que en cada parte de la genealogía de que está acá en Lucas, aparece antes del nombre el artículo definido. Ejemplo, dice ahí en el verso 23, dice, y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía básicamente unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José. Ahí dice judío todo José, la palabra dice hijo de José, así como está. Pero después el texto cambia literalmente y dice hijo de Melqui, que sería literalmente el Melqui. O sea, básicamente la idea es que hay un artículo definido que determina a esa persona como pariente de él
pero no en el sentido genealógico, que es muy diferente a Mateo. Mateo dice, este engendró, y la palabra engendrar significa y se ocupa generalmente para determinar un hijo biológico, sobre todo cuando Mateo lo ocupa. Lucas no ocupa esa palabra, sino que marca una diferencia. Todos los nombres pasados después de José empiezan con un artículo definido, menos José. ¿Por qué? Porque en otras palabras, Lucas está diciendo, no es hijo biológico, es hijo adoptivo. Por naturaleza, ya les expliqué que nace de la Virgen, ya les expliqué que obviamente fue del Espíritu Santo, por lo tanto que nace como un milagro, no es hijo directo de José, aunque cumple las reglas como tal. Por lo tanto, se asume que no es genealogía de José, es de María. ¿Por qué? Porque recuerda la vez anterior que les dije que el pueblo de Israel tenía una regla. La regla era que cuando alguien se iba a casar, se casara dentro de su tribu, para que las tierras que se habían repartido no se pasaran para todos los otros lados, ¿cierto? Imagínate, ya estamos acá en Quilicura, está la tribu Quilicura, y no sé, pues, se me ocurre casarme ahí, me caso con mi esposa que es de Recoleta, entonces toda mi descendencia y mi tierra se va para allá. Entonces imagínense, todos nos vamos para allá, ya no habría Quilicura. Entonces habría una mezcolanza de tierras. Entonces, para evitar eso, lo que hicieron fue, tienen que casarse directamente con gente de su tribu. Así las tierras no se dividen y se resguarda la tierra como tal. Y eso fue lo que pasó con María. Lo más seguro es que María era de la misma tribu de José, de hecho es de la misma tribu de José, y al mismo tiempo posiblemente era del mismo clan, no necesariamente de la misma familia. Entonces no había ningún problema. Entonces se asume por eso que la genealogía que está en Lucas es de María, no de José. ¿Ya? Ahora, el texto sigue diciendo que este José era hijo de Elí. Ahora, cuando tomamos la referencia de Mateo, se nos dice que Jacob era padre biológico de Elí. Entonces tenemos dos padres, uno biológico, ahora tiene que prestar atención. En Mateo, como dije, se describe en padre biológico, que significa directo, su hijo. Pero en Lucas a veces no es el padre biológico como lo es en el caso de José. Y acá tenemos otro caso, ya que es que José tiene un padre biológico y un padre adoptivo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasaba que el padre, que era biológico, moría y alguien tenía que seguir la descendencia de su hermano. Entonces finalmente el hermano que le seguía más cercano a él tenía hijos con su viuda, con la viuda, y ahí seguía la descendencia, y era para no perder la descendencia y que siguiera así. Entonces eso pasaba, ¿ya? Entonces acá dice que que este era hijo de Elí, ¿ya? Aquí pueden haber dos ideas, si bien no se dice nada de este personaje Elí, y que obviamente no debe confundirse con Elí, el padre de David, ¿verdad? Porque a veces van a ver que en la genealogía hay muchos nombres que se repiten, no significa que son los mismos personajes. ¿Ya? A veces, mira Elí, mira otro Elí, mira Elí se repita el de David, no es el padre de David, y no es el único que se llama el mismo, ¿ya? Como José, no, hay un puro José en todo el mundo, ¿no? Hay muchos José en todo el mundo, es lo mismo, ¿ya? Entonces Elí no es solamente el padre de David, hay otros hombres que se llaman Elí, y acá tenemos uno. ¿Ya? Lo cierto es que no era padre de María, o era padre de María, ya Elí que está acá, o era padre de María o era abuelo de María. Esas dos opciones hay, o era el padre de María, el Elí que sale y dice, según lo que vemos acá, dice quién era hijo de Elí. Se fijan en verso 23. Entonces, o era el padre o era su abuelo. No hay más opciones. ¿Ya? Lo que debe interesarnos más bien es el vínculo que se relaciona aquí hasta llegar al Mesías o al Hijo de Dios. Querido, si bien hay muchos nombres acá, lo que más nos debe importar es cuando lleguemos al final. Y eso es lo que Lucas va a destacar. ¿Cómo llegamos de aquí hasta, dice, hijo de Adán? Después dice, hijo de Dios. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Ya? Entonces, el verso 24 dice, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José. Dice, no es José, otra vez José, el papá de Jesús. No, es otro José. Ya te digo de ella porque no se confunde.
Los siguientes nombres de la lista son, como mencioné recién, Matat, Leví, Melqui, Jana y José, de los cuales no hay mucha información en realidad en las escrituras. Lo que sí podemos decir es que el nombre Matat aparece 2 veces en las escrituras, y una de las veces es aquí, de hecho en el texto, y otra es en el verso 29. Fíjate, el verso 29 dice ahí, de Josué, Josué de Eliezer, ya empieza ahí. Eliezer de Jorim, Jorim de Matat. Ya. Ahí está, Matat. No es el mismo, es otro. Ya, entonces son las 2 veces que aparece. Su nombre es posible que sea derivado de la palabra Mataneia, que significa regalo o don de Dios. Eso significa Matat. Regalo o don de Dios. Y que fue hijo de Leví, ¿ya? Que significa unido. Probablemente puede haber sido el padre de María y el siguiente, él puede haber sido el papá de María. Ahora, el siguiente nombre es Melqui, cuyo nombre significa mi rey. Así que si le quiere decir algo a su esposo, dígale Melqui. Melqui. Ahí lo va a conquistar. Cuyo nombre significa mi rey. Ese nombre aparece 2 veces en la descendencia del Señor. Una aquí y otra en el verso 28. ¿Se fijan? Vuelve a aparecer, se repiten, Melqui. Este fue descendiente de Jana y José. No hay más información. Es toda la información que se maneja, y muchas de las cosas, muchos de los nombres que aparecen al principio no hay información de ellos, solo aparecen ahí. ¿Ya? Verso 25. Hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Negai. Ahora, luego está Matatías. Ahora, aunque ese nombre aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, Matatías aparece solamente 2 veces, que es en el verso 25 y el verso 26 del capítulo 3, de que estamos leyendo. Ese nombre es una transliteración del nombre hebreo Matitiah, o Matitiahu, que significa regalo o don de Jehová. Eso significa Matatías, regalo o don de Jehová. Ese nombre lo tienen muchos israelitas, ¿ya? Y uno de ellos era el israelita que tenía a su cargo la ofrenda que se freían en sartén. Un israelita que estaba a cargo de eso y de freír las ofrendas en sartén, se llamaba Matatías. ¿Ya? También era el nombre de un músico levita. También era el nombre de un levita de la casa de Jedutún, que estaba a cargo del 14º grupo que David designó como músicos del templo. O sea, básicamente, querido, el nombre de Matatías era casi, diría, exclusivo de la tribu de Leví. Casi la gran mayoría de los nombres Matatías están dirigidos directamente con la tribu de Leví. Otro con ese nombre era el miembro de la familia del Nebo en tiempos de Esdras, que tuvo una esposa extranjera. Ese sería el único distinto, ¿ya? O casi el único. De manera que ese nombre era muy utilizado generalmente por los levitas, como les mencioné. ¿Ya? Eso es. Después tenemos a Amós. Este nombre significa Dios se hizo fuerte, o el fuerte. Significa Amós, ¿ya? En la historia hebrea se dice que fue el padre de Isaías, y también encontramos el profeta nativo de Tecoa. ¿Se acuerdan que escribió el libro de...? Vale, gracias. Lea su Biblia, de Amós. ¿Ya? El libro de Amós, ahí está. Es básicamente de Tecoa. ¿Ya? Así que sí, ¿cómo lo sabe? Pues lea el libro y va a saber que es de Tecoa. ¿Ya? Y los otros 2 que siguen, eso es Esli y Negai, solo aparecen aquí, no hay registros o fuentes de esos hombres. ¿Ya? Entonces, por lo menos hasta ahí no hay muchas fuentes, solamente las que ya conocemos. Verso 26. Hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Simsemei, hijo de José, hijo de Judá. Ahora, en este verso ya tenemos a Maat, y vuelve a repetirse Matatías, Simei, José y Judá. Ahora, Maat, aunque es el de origen desconocido, bien puede significar pequeño. Ya, no es que no miren a la nariz, ya, aquí es Maat, ya, pero significa pequeño, ya. Y aunque no aparecen más veces, se nos dice que era del linaje de Zorobabel. ¿Ya? Después tenemos a Matatías, y ya hablamos de Matatías, ya. No hay que explicar de nuevo Matatías, ya lo tienen ahí. ¿Ya? Solo mencionar que este era hijo de Simei, ¿ya? Y eso es solo lo que aparece. Ahora, el nombre Simei es la transliteración del nombre hebreo Shimei, que significa famoso. Este es el nombre más o menos de 20 israelitas. No le voy a decir todos los israelitas, porque se va a decir, ¿cuándo va a terminar de Simei? No, solamente el nombre es 20 israelitas. Y el nieto hijo de Gersón tenía ese nombre,
y que trabajó con sirvientes del templo. De hecho, en 1 Crónicas 6:42 aparece. También había una hermana de David que se llamaba Simei. ¿Sabía? Hay una hermana de David que se llamaba Simei y que está en 2 Samuel 21:21. Ahí está. Y había un oficial de Salomón con ese nombre. Y también hay muchos otros más, pero no los vamos a ver. Ahora, tenemos otro nombre y de los más famosos de la historia bíblica es José. ¿Se lo conocen? No, voy a decir que no lo conocen porque ahí sí que lo manda a leer todo Génesis. Y 10 veces de castigo. Bueno, es uno de los personajes que todos conocemos de la historia bíblica y es José, hijo de Jacob y que fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? No, a los que no dijeron nada nos voy a mandar a leer. Sí, lo vendieron a Egipto, ¿cierto? Y ahí le dieron 7 vueltas y todo eso, ¿cierto? Ya, qué bueno, estaban súper bien. Ya, entonces ya se sabe José, hay hartos nombres con José, ¿ya? Y al final tenemos a Judá. No, pueden decir que no conocen a Judá, porque si quieren les explico todo Génesis para que se le metan en la cabeza a Judá. Judá, ya, Samuel Pernillos nos habla de este personaje diciendo, era uno de las cabezas de tribu de Israel, cuarto hijo de Jacob. También se llamó así un levita de los que ayudaron a reconstruir el templo en días de Esdras. Así también un levita que regresó del exilio y que con sus hermanos estaba a cargo de los salmos de acción de gracias. Y uno de los hermanos de Jesús tenía también ese nombre, Judá, ¿te acuerdas? Entonces era súper conocido el nombre, ya es como no sé qué nombre puede ser con José, creo que es uno de los nombres más típicos acá en Chile. Yo tengo 4 José en mi celular, tengo que ponerle el abreviado para cachar quién es quién, pero José, no sé, Luis también, de los más conocidos. Entonces es lo mismo pasa en la Biblia, o sea, pensamos, no piense que el hecho de que se repitan y vuelvo a reiterarlo es el mismo personaje, no. Lo más seguro que sean personajes distintos. Verso 27, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Ahora aquí nos estamos aproximando ya a lo que es el regreso del cautiverio babilónico. Ahora, generalmente, no sé si ha leído la historia bíblica, pero si no la ha leído, le digo que la lea y trate de hacerse un programa o, no sé, una línea cronológica. Porque generalmente los nombres y los eventos van asociados a personas. Todos los eventos importantes de la historia de Israel van asociados a personas particulares. Ejemplo, la caída del reino babilónico. Personaje, ya, o imperio. ¿Quién destruyó el imperio babilónico? Los persas. ¿Con quién? ¿Cómo se llama el rey? Darío o Ciro. ¿Cierto? Ahí está. Después viene, ¿quién destruyó el imperio persa o medo-persa? Los griegos, ¿cierto? Con Alejandro Magno, Alejandro el Grande, donde después que murió se dividió su reinado y tal. Después, ¿qué imperio sigue? Los romanos. Ahí tiene ya el panorama súper general, ¿ya? De la nación. Pero empieza antes, en el 531 a.C., con la división del reino de Israel. ¿Desde cuándo? 531. Ahí se divide el reino en dos partes: el reino del norte, el reino del sur. Samaria, Israel. ¿Por qué Samaria? Porque para allá se fueron todos los malos, literal. En Samaria no hay ningún rey de Israel que sea bueno, ni uno. De hecho iban de mal en peor. En Judá se salvaron algunos, ¿cierto? Gracias a Dios. Pero ahí está, ahí se divide el reino. Entonces, acá tenemos obviamente, aún ya estamos llegando al final, diríamos, si estamos de atrás, de adelante para atrás, estamos llegando a un punto importante de la historia de Israel con Zorobabel, hijo de Salatiel. Ahora, aunque no se tiene mucha información de Joana y Reza, lo que sí tenemos con referencia a Reza es que este era hijo de Zorobabel, o sea, ya tenemos obviamente al padre de Zorobabel, que se llama Reza. Ahora bien, este Zorobabel es reconocido como uno de los líderes de Israel que llevó a la nación a su tierra. Imagínate estar 70 años fuera de tu nación como esclavo, no como ahora. Quiero que entiendan, querido, la idea de esclavo, es esclavo.
No es que voy a de shopping y después vuelvo a la casa. No, 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 es esclavo, literal. Si alguna vez has visto películas fuertes de la esclavitud, esa es la idea. No te gustaría ser esclavo. Y eran esclavos, literal. Muchos de los israelitas murieron, la gran mayoría. Y para ese tiempo, en realidad, cuando se mandó el decreto de Ciro de que volvieran a su tierra, eran pocos, poquísimos, en comparación a lo que había. Imagínate, acá en Chile somos ya 17, 18 millones con todos los extranjeros que hay, ¿cierto? Imagínate que queden 1000. Dice, ¿qué pasó con todos los? Murieron todos. Bueno, esa es la idea. La idea es que aquí regresaron un poco, y uno de los líderes que llevó a la nación a su tierra fue Zorobabel. Él los llevó. Fue el líder, de hecho es reconocido en la historia como el líder de la nación que llevó a sus hermanos después del exilio babilónico a su propia tierra, después de que Ciro decretara que los judíos debían regresar a su tierra. De hecho, Zorobabel fue gobernador de Judá durante la dinastía persa en el 520 antes de Cristo. Y que lo sucedió Sesbazar también. Y este Zorobabel tuvo destacado desempeño en lo referente a la reconstrucción del templo. De hecho, siendo incluso exhortado por Ageo y Zacarías. Para mí es interesante cómo era este hombre Zorobabel. Mira lo que dice Ageo. Está en el Antiguo Testamento, no está en la hoja de pecado, generalmente está ahí. Ya, Ageo. Dice el capítulo 1, verso 1 hacia adelante. Dice, en el año segundo del rey Darío, este es el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Fíjate, ¿a quién estaba dirigido? Zorobabel. Todo lo que el profeta va a decir está dirigido principalmente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, o sea, tenemos dos líderes, uno político y uno religioso. Y mira lo que le manda decir al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Estoy en otra versión por si acaso, así que síganme con su vista ahí. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. En otras palabras, Dios le dice al líder, le dice, mira, piensa, ganas 100.000 y no te alcanza. Y antes con 100.000 te alcanzaba. Trabajabas, no sé, trabajabas 20 horas y eras feliz, ahora no te alcanza ni con 20 horas. Nada. Piensa, medita. ¿Por qué está pasando eso? Porque me dejaron a mí. Y se lo dice al líder. Y como diríamos en buen chileno, no se lo mandó a decir con nadie. Tú eres responsable de que esto suceda. ¿Por qué? Tú has sido negligente conmigo. Y tú y tu pueblo. Me dejaron. Entonces, como ustedes me dejaron, yo también. No hay ningún problema. Entendamos que aquí está bajo un pacto, querido. Un pacto condicional donde Dios se compromete. Si tú haces esto, yo te bendigo. Si no lo haces, yo te bendigo. No, te maldigo. No hay ningún problema. Ese es el pacto. Y Dios está rectificando el pacto. O sea, sigue. Ahí está. Y les dice a él, mira,
Mira lo que dice el verso 14 del capítulo 1. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos unidos. Inteligente, ¿no? Sí. Diligente. Un hombre en realidad que Dios le decía, tal mal, ya, cambia. O sea, a veces, querido, queremos que el hecho de lamentarnos y llorar por pecados o cosas así es suficiente. No es suficiente si no hay cambio. No hay cambio. Y eso significa arrepentirse, querido. Arrepentirse no es llorar, gritar o sufrir por dentro. ¡Ay, qué pobre de mí! No significa eso, querido. Llora lo que sea, pide perdón lo que sea, pero dice, ¿para qué lloras? ¿Para qué gritas? ¿Para qué? Si no cambia. No cambia, entonces está llorando por la pura. Es como un niño, ¿cierto? Que dice, no llora, no, y después hace lo que quiere igual. ¿De qué te sirve? No hay cambio. Bueno, acá tenemos un hombre que entendía el mensaje y actuaba rápido. Cada vez que Dios lo exhortó, cambiaba, ya, cambio. Estamos mal, hay que volverse. Y ella ha reconocido literalmente en las escrituras como el líder que quería llevar al pueblo a donde Dios quería llevarlos. Eso no significa que no pecó, que no cayó en diferentes cosas. Cayó, pecó. Pero cuando pecaba se arrepentía. Queridas, eso es la diferencia de un líder. Los líderes no somos perfectos, gracias al Señor. Pero debe reconocer que su imperfección necesita del Señor. Obvio. Y digo, cualquier tipo de líder. Aquí tenemos un líder político, pero también hay un líder religioso también, que a los dos les da. Entonces, queridos, mira, acá tenemos a este gran Zorobabel, y que tuvo un destacado desempeño en referente a la reconstrucción del templo, y Dios se lo hizo notar. Terminó el templo, sí, a duras penas, pero lo terminó. O sea, de que él hizo la obra del Señor, la hizo. Recibió amonestación, la recibió, pero hizo lo que Dios quería. Ahora bien, el siguiente, querido, que sale en la lista de Lucas es Salatiel. El problema que tenemos aquí es que la descendencia de Jeconías. Ahora, voy a explicar un poco de Mateo para que entiendan. En Mateo dice lo mismo, dice Zorobabel, hijo de Salatiel. El problema es que uno de los descendientes de la tribu de Judá fue maldecido por Dios, que es Jeconías, que aparece en Mateo. No les voy a decir cómo se resuelve el problema, que lo haga el pastor Antonio, pero la idea es explicarle la idea básica. La idea básica es que Jeconías fue maldito por Dios. Dice, nadie de tu descendencia va a postrarse nunca en el trono de David. Nadie. O sea, imagínate, si es el único descendiente, ¿cómo sale el Cristo? No puede. ¿Por qué? Porque se supone que la descendencia está maldita. Ese es el problema, uno de los problemas. ¿Cómo sale el Cristo si se supone que la descendencia de Jeconías de ahí para abajo está maldecida por Dios? Dentro de esa maldición está Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Ese es el problema. Porque se supone que Dios maldijo a esa descendencia. Jeconías fue maldecido por Dios por rebelarse en contra de Dios, y Dios dice, ok, nadie se sienta en el trono de David, de tu familia nadie. Y hay dos problemas, como dije. Uno es que de esa descendencia sale el Mesías, que es el rey de Israel. Y otro problema, menos grave, es que Salatiel y Zorobabel la salen de ahí. Ahora, para poder solucionar el problema es que también Lucas menciona a estos dos hombres, pero el problema es que uno, acuérdense, nace de la línea de Salomón, mientras que el otro sale de la línea de Natán. ¿Cómo se juntaron? Imagínense, un árbol genealógico, ya vamos bien, ¿cierto? Todos vienen de la misma familia y de repente se dividen. Uno habla de Salomón, el otro habla de Natán, y sigue la línea para arriba, cada uno. Pero en un momento parece que se juntan
Porque los dos nombran a Zorobabel y los dos nombran a Salatiel. La pregunta es, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo se unieron? ¿Cómo llegó ahí? Entonces, obviamente, es un tema importante que debemos solucionar. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Ahora, Samuel Pérez Millo, vuelvo a citarlo, dice lo siguiente: posiblemente la solución a este problema, teniendo en cuenta la reprobación o maldición que Dios hizo a Jeconías, se deba a lo que el profeta Ageo dice acerca de Zorobabel, cuando al hablar de la restauración de Israel dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Eso dice en Ageo 2:23. El mismo Dios que establece el rechazo de su antepasado usa luego a un descendiente para la misión que le encomienda. Dice, el padre de Salatiel, según Lucas, fue Neri, personaje totalmente desconocido en el Antiguo Testamento. O sea, no tenemos registro de Neri, que sí aparece en Lucas, pero no aparece en Mateo. Pero sigue la pregunta: ¿cómo solucionamos el problema? El problema es que la maldición era para que se sentara en el trono, no para ser líder. Eso dice la ley. Eso dice: nadie se va a sentar en el trono de David. Por lo tanto, si no hay casa, ¿cierto? Si no hay templo, no hay trono. Y si no hay rey, tampoco. Entonces aquí no tenía un rey, de hecho. Zorobabel no es considerado rey de Israel, es considerado un líder no, un libertador, un gobernante, pero no un rey. Por lo tanto, hay que prestar ojo. ¿Se puede? Se puede. ¿Por qué? Porque no rompe la regla. El problema surge con el Señor Jesucristo. ¿Cómo es entonces que el Señor es rey siendo que la descendencia es maldecida? Solución fácil. La descendencia de Mateo, si bien habla de la descendencia física de José, ¿cierto? Jesús de quién nace directamente, ¿de José o de María? María. Entonces, ¿se puede tener un hijo adoptivo? Sí. Cuando tú adoptas a un hijo, ¿qué haces? Le pasas todas las retribuciones que son propias tuyas a tu hijo adoptivo, ¿cierto? Imagínate un padre que no tiene hijos y adopta a su primogénito. Legalmente, después que muere la madre, ¿a quién pasa toda la herencia? Al hijo, aunque no sea hijo legítimo, no sea hijo físico, pero es hijo legal. Y por ser legal, todos los requisitos, todo lo que tiene pasa a posesión del hijo legal. Lo mismo pasa en Mateo. Por lo tanto es hijo. ¿Y puede ser rey? Totalmente puede ser rey, aunque no sea hijo físico. Por lo tanto, ¿se soluciona el problema? Se soluciona el problema. Ahora, eso dice, ¿cómo lo viste? Porque dice Lucas que Jesús nació de una virgen, ¿cierto? Y que no hubo concepción por parte de José. Pero si José adopta a Jesús, por lo tanto, todos los privilegios que tiene José por ser hijo de Judá y por ser descendiente directo de David, y la promesa hecha tal, pasan a Jesús. Y él es el rey definitivo de la nación de Israel. Entonces acá se soluciona el problema. ¿Ya? Verso 28. Hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Modán, hijo de Er. Ahora, de esta lista de descendientes, si bien no sabemos nada, si hay uno de estos que podemos recordar y es Er. ¿Ya? O sea, Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Modán, no hay nada. No hay ninguna información, solamente la de Lucas. Ese nombre significa, significa valiente, y el primogénito de Judá tuvo ese nombre, ¿se acuerdan? Que murió. Lo que ha leído la Biblia, ¿se acuerdan por qué murió hijo de Judá? Eso, ¿por qué? A ver. No quería levantar descendencia. Y dice que vertía en tierra. Sí. Y Dios dice, ok, te mueres. No quería levantar descendencia de su hermano. Sí, fue. Uno menos. Cuando ese era hijo de Judá. ¿Ya? Y esa era su mala. Otro con ese nombre fue el hijo de Sela y nieto de Judá, que también tiene el nombre de ¿Ya?
Y al final dice 29, y no creo que avancemos más, porque yo creo que están súper aburridos, ¿cierto? No me interesa en realidad. No, Pero, está bien. qué bueno. Ya, hijo, entonces vamos a seguir con todos los nombres. Ya, hijo de, vamos, verso, déjenme ir acá. Ya, verso 29, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat. Ahora, ahí están los nombres. Josué es un derivado del nombre hebreo Yoshua. ¿Lo conocen? ¿De dónde sale el nombre? Jesús. Puede ser traducido como Jesús o como Josué. Y significa Jehová salva. Lo significa. Y es el mismo nombre que encontramos ahí al nombre de Jesús. Si bien hay muchos personajes de la historia bíblica que tienen ese nombre, hay algunos destacados que no podemos dejar de mencionar. Uno de ellos es Oseas, hijo de Nun. ¿Se acuerdan de él? Dicen, oh, ¿quién es este? ¿Quién se llama? ¿Quién era Oseas, hijo de Nun? A ver, memoria. Entró al pueblo de Israel. Pero ¿cómo ya? ¿Y cómo sería? ¿Cómo le pusieron? Josué. Eso, Josué. Correcto, Josué, que está en el libro de Josué, se llamaba Oseas. Ese era su nombre, hijo de Nun. Y Moisés le cambió el nombre a Josué. Bien, me gusta que sepan mi historia bíblica, eso es bueno. ¿Ya? Y obviamente Moisés le puso ese nombre, fue el siervo directo de hecho de Moisés y jefe del ejército del Señor, y que al pecar Moisés en contra del Señor fue este quien tomó las riendas de la nación para guiarles a tomar posesión de la tierra prometida y repartirla. ¿Se acuerdan? ¿Él? De hecho, él siempre estuvo ahí, al lado de su líder. Nunca lo abandonó, excepto cuando le decía quédate acá porque si sube va a morir a la presencia del Señor, pero siempre estuvo al lado. Y algo que podemos aprender, queridos, siempre de la gente que siempre son buenos líderes es cuando está pegado a un buen líder. Aprende. Si tú sabes, ejemplo, de buenos líderes, aprende de ellos. La mejor forma de aprender es estar al lado. ¿Qué hace? ¿Cómo decide? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo logró? A veces dice, tiene una varita mágica, algo hizo. Y quién sabe toda la varita mágica y el único que sabe eso es él y generalmente el que está al lado, que es el que le ayuda. ¿Cómo le hiciste? No, dice esto, no dice nada, no es milagroso, no dice nada distinto, dice algo diferente. Y Josué, querido, es alguien destacable que aprendió de su comilla, pastor. Ningún problema. Muchas veces lo retó, sí, lo tenía que retar, es parte. Pero es la mejor forma de aprender. Luego dice Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Así que si quiere poner un nombre a su hijo, Dios es Eliezer, buen nombre. Igualmente es un nombre común entre los israelitas y aparece 11 veces en el texto bíblico. Uno de los personajes con ese nombre fue el siervo de Abraham. ¿Se acuerdan? El Damaseno. Eliezer, así se llamaba. Ya, era el siervo de Abraham, de hecho el mayordomo de Abraham, que tenía a cargo toda la casa. Y también uno de los hijos de Moisés se llamaba Eliezer. ¿Se acuerdan de ese evento? Que dice las escrituras que vino el ángel de Jehová y iba a matar a ¿quién? A Moisés. ¿Por qué? Porque su hijo no era circuncidado. La esposa dijo, tuve que cortar el prepucio, ¿por qué? En vez de su esposo de sangre. Y tuve que cortarlo, te matan a ti. Esa es la idea, se llama Eliezer, entre otros. Luego aparece en la lista Jorim, que significa Jehová es exaltado. ¿Ya? Y la lista termina con el nombre Leví. ¿Ya? Verso 30. Hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín. Ahora, Leví, el tercer hijo de Jacob, con Lea y su padre. ¿Ya? Jacob, de una de las tribus de Israel, que obviamente lleva su nombre, es líder. ¿Ya? Y también estaba a cargo del sacerdocio, por eso se llama levita, no porque levita, no porque vuela, no, por si acaso levita, no, es de la descendencia del Leví, por eso se llama levita. ¿Ya?
y los sacerdotes salían también de ahí. Era la cabeza o la familia, cabeza sacerdotal del pueblo de Israel. ¿Ya? En cuanto a este Leví que está acá, en realidad no aparecen datos. Leví nomás, no hay nada más de él. Después dice el nombre Simeón, y el nombre Simeón significa ha sido oído. Y es el segundo hijo, aparece también el nombre Simeón como el segundo hijo de Jacob con Lea, y que tiene ese nombre, al igual que Leví, es cabeza de una de las familias de Israel y también era hijo o bien descendiente de Arín, ya casado con una mujer extranjera y que obviamente en el tiempo de Esdras tuvo que divorciarse, ¿se acuerdan? En el momento en que Esdras dice están casados con extranjeros, tienen que divorciarse y tuvo que dejar a su hijo. Entonces Simeón, obviamente el de aquí no aparecen datos tampoco, solo nombre. Pero sí hay más referencia al mismo nombre con otros personajes. Tenemos a otro, Eliakim, que significa Dios establece, y al igual que muchos de los personajes que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, es de los más conocidos, más mencionados en la historia. Uno de ellos, que tenía ese nombre, era el hijo de Hilcías, un administrador del palacio del rey Ezequías, que se llamaba Eliakim, ¿se acuerdan? No, ya, era Ezequiel. Así también se llamó al rey Joacim, rey de Judá. Dice, ¿cómo? ¿De verdad? Sí. Si ustedes toman Segunda de Reyes 23-34 y Segunda de Crónicas 36-4, va a notar ahí que a Joacim le llamaron Eliakim. Y también un sacerdote del templo de Nehemías tenía este nombre. Verso 31 dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Ya de los primeros no hay mención directa, solamente las que tenemos acá, ejemplo, pero sí de Natán. ¿Se acuerdan de Natán? ¿Quién él fue? Profeta. ¿Ya? Que fue a hablar con David. Exacto, que fue a hablar con David y dijo, tú eres ese. Esas son las palabras que yo creo que David nunca va a olvidar. Este es Natán, ¿ya? Era de las líneas de los profetas, el que tenía ese nombre, entre otros más, que vamos a estar viendo la próxima semana. ¿Por qué? Porque no es mucho el tiempo, querido, y la idea es que puedan aprender algo. Ahora, ¿qué queremos llevar? ¿Qué queremos decir con todo eso? Si bien hay nombres, queridos, en las familias de Israel, y como dije, son importantes, cada uno de ellos muchas veces representa al carácter. O sea, fijado que la Biblia siempre, cada vez que nombra personas, muchos de ellos, según se creía en la antigüedad, reflejaba el carácter o algo que Dios había hecho. Y si te has dado cuenta, todos los nombres tienen relación, casi la gran mayoría, con Dios. Dios es mi fortaleza, Jehová salva. ¿Por qué? Porque lo que quieren decirnos es algo que Dios ha hecho, de alguna u otra manera. La gran mayoría de ellos. Y si queridos, de alguna forma pueden ayudarnos a identificar algo que Dios va a hacer. Una de las cosas que cuando tuvimos a Joel, quisimos poner a Joel fue por el significado, literal. Estábamos como diciendo, ¿qué nombre le pone Melquisedec? No, Melquisedec, no, el nombre más raro. El nombre ahí, Nabucodonosor, imagínate. Ahí, Níger. ¿Sabes lo que significa Níger, cierto? Negro. Imagínate ponerle el Níger al amigo, ¿no? Decir Negro, Gurishi. Estábamos tratando de poner nombres de que no lo molestaran. No, imagínate los niños como son ahora, no, puro sobrenombre. Dijimos Joel. Joel, ¿qué significa? Dios es mi dueño. Me encantó. ¿Ya? Pongámosle Joel. Y después dijimos ya, el segundo nombre, ahí estamos de nuevo discutiendo el segundo nombre, ¿qué nombre? Esteban. Sí, Esteban me gusta, porque pega. Esteban significa corona. Entonces, ya, está buena la combinación. Dios es mi dueño y corona. Me encanta. ¿Por qué? Por el significado. De alguna manera Israel hacía algo parecido. Ponían nombres por eventos que pasaba la nación o por lo que significaba su nombre. Muchos de los nombres fueron cambiados en la historia de Israel, ¿se acuerdan? Como el hijo de Nun, Oseas, que fue cambiado a José. O Simón, que le fue cambiado a ¿qué? Pedro. Porque eso marcaba
una distinción particular del carácter o de algo que Dios iba a hacer con esa persona. Algo que debe llamarte la atención. ¿Por qué? Porque en la historia de Israel, querido, los nombres no están puestos porque sí. Los nombres, muchos de ellos tienen historia. Algunos que no conocemos, como ya saben, y otros que sí conocemos. La cosa es, en realidad, recordar qué es lo que el Señor ha hecho. Siempre nos debe llevar a que alabarlo a Él. Siempre. No importa lo que pase, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Ya, vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, y gracias, Señor, por aprender de estos hombres, Señor, que si bien están en la genealogía, Señor, de María, sin duda cada uno de ellos importantes y también trascendentes, Señor. Queremos darte la gracia, Señor, por ellos y por lo que tú has hecho por medio de ellos, Señor, en la historia de la redención. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén.